Estamos de vuelta aquí en Casa Tomada y tengo el gusto de que me acompañe un buen amigo, Juan Carlos Ortecho, que es probablemente una de las personas que más sabe de box en el Perú. Es una de las personas que más ha comentado box y que está más informada porque además ha ejercido y ejerce todavía el periodismo deportivo. Juan Carlos, gracias por venir, un gusto. No, gracias a ti, Raúl. Sí. El gusto es mío. Bueno, a mí me interesa mucho hablar del box porque de alguna manera refleja la historia del Perú, ¿no? Es un poco la historia de las grandes oportunidades que nunca llegaron a concretarse, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de Colombia, que a partir de Kip Pambelé obtuvo algunos títulos mundiales, en el Perú hemos tenido grandes ocasiones para alcanzarlos, hemos tenido grandes boxeadores para alcanzar la gloria y no lo hemos conseguido. Bueno, es un poco la historia del deporte peruano, ¿no? La historia del deporte peruano es la historia del casi casi. Sí, ¿no? exacto. Entonces, sí, lamentablemente nunca, bueno, hasta hace muy poco tuvimos un campeón mundial cuando tuvimos más de una oportunidad. Sí. Como bien mencionaste a Kip Pambelé, que fue el primer campeón colombiano, una figura que trascendió y que va más allá del deporte, ¿no? O sea, un ídolo colombiano, ¿no? Pero además, el caso de muchos boxeadores, eso le pasa también a Kip Pambelé, dicho sea de paso, que no solo no consiguen el éxito, sino que además terminan muy mal, ¿no? Es casi un denominador común en la historia de los boxeadores, ¿no? Probablemente porque son personas, normalmente el boxeo se nutre de gente que ha tenido una infancia humilde, vienen de los barrios más pobres, es que no cualquiera se dedica a eso. Para tú dedicarte al boxeo, básicamente tienes que estar en una situación de que no tienes nada que perder. Exacto. Entonces alguien que tiene alguna oportunidad de ir a la universidad o de jugar fútbol, ¿no? Es mucho menos riesgoso que el boxeo. Por eso que a veces no saben manejar esa fama, le pasa bastante, hay miles de historias, ¿no? La más reciente tal vez, hay muchas otras, pero la más conocida tal vez es la de Mike Tyson, ¿no? Que perdió todo. Bueno, es gente que tiene que salir adelante a puñetazos, ¿no? O sea, no está más clara la metáfora, ¿no? Literalmente, así es. Quizá podríamos hablar de las décadas de la historia del boxeo del Perú. ¿Cómo fueron los años 20? Que es el origen, ¿no? del boxeo peruano. Claro, el boxeo llega a Perú, mucha gente piensa que el boxeo llega por Inglaterra y no es así, ¿no? El boxeo llega al Perú básicamente por Panamá, ¿no? A inicios, fines de la década del 10, a comienzos de los 20, empiezan a llegar boxeadores panameños, hay promotores que comienzan a traerlos a ellos. Los panameños a su vez se nutren de Estados Unidos, es la época del Canal de Panamá, hay muchos boxeadores que viajan y toman este deporte y sabemos que Panamá es una potencia mundial en boxeo y ellos son los que nos enseñan un poco el boxeo, ¿no? Y tanto así que previo a que se forme la Federación Peruana de Fútbol, el boxeo era el deporte más popular en el Perú. Habían veladas, hasta 2, 3 veladas por semana en Lima, en lugares que ya no existen, por supuesto, ¿no? Uno de ellos sí, el Círculo Esportivo Italiano era un lugar donde se boxeaba bastante, ¿no? Y veladas con boxeadores internacionales, ¿no? Y en esa época la figura más prominente, el ídolo máximo de esa época es un pisqueño, cuyo nombre era Alejandro Reyes Talledo, ¿no? Y su nombre de batalla, el nombre de ring era Alex Relly. Ajá. Él es el primer peruano en pelear en el Madison Square Garden. Ajá. ¿No? ¿En los años 20? En los años 20. Se lo llevan a Estados Unidos y gana algunas peleas, pierde otras y regresa. El problema que también tenía él era que era un tipo díscolo, gustaba de la noche, ¿no? Y bueno, su carrera no llegó a trascender en Estados Unidos en el sentido que nunca llegó a un ranking. Él tiene otra particularidad también, que él antes de ser campeón peruano fue campeón chileno. Peleó primero en Chile. Pero claro, él hizo su carrera primero en Chile, es decir, él trabajaba en barcos, ¿no? Era como ayudante, no sé, y recaló en Iquique, y el boxeo en Chile se inicia antes que en el Perú. Entonces parece que alguien lo vio y vio a este moreno con un físico envidiable y con bastantes condiciones para el boxeo y lo convenció a quedarse en Chile, ¿no? Ten en cuenta que esto es antes del plebiscito y había... Bueno, hasta ahora hay, ¿no? Pero habían bastante animosidad entre Chile y Perú, y él no dijo que era peruano, sino se hacía pasar como panameño, ¿no? Y así llegó a ser, incluso, no sé si adoptó la nacionalidad chilena, eso no queda claro, pero fue campeón chileno. ¿Cómo terminó? Bueno, él regresa a Perú después de su incursión en Estados Unidos, hace algunas peleas en Argentina,
sufre un desprendimiento de retina, pero sigue boxeando, ¿no? Y queda ciego. Y sus últimos días los pasa, bueno, mucha gente lo conocía, o sabían que era este Moreno, exboxeador, ciego, que vendía estampillas en el correo de Lima, ¿no? Y muere en la más absoluta indigencia. Así es. Increíble historia. Los años 30... Bueno, en los años 30 viene la figura de Bombón Coronado, ¿no? El Bombón chinchano, Coronado. sí, que hasta tiene un vals, ¿no? Cantado por Eloís Angulo, ¿no? O Bombón Coronado campeón, es el boxer, el más popular. Es una polca, no es un vals, es una polca. Y Bombón Coronado no trascendió tanto como profesional, sino como amateur. Tienes que tener en cuenta que en esa época el boxeo amateur era muy grande. Fue campeón latinoamericano en un torneo realizado en Perú. Muere también 1 o 2 años después de retirarse, o estaba en actividad, todavía seguía en actividad, y muere de cirrosis. También era de cirrosis porque le gustaba mucho el alcohol, empinar el codo. Sí. Así que José Coronado, el Bombón, muchos dicen que fue el boxeador más eximio que ha tenido el Perú, técnico, ¿no? Estilista, típico. Obviamente yo nunca lo he podido ver porque no hay registro fílmico de esa época. Pero Bombón Coronado es sí una figura rutilante en la historia del boxeo nacional. Los años 40, que son justo, digamos, la época que viene antes del gran predominio de Mauro Mina. Bueno, otro boxeador técnico sale, y este es de Chiclín, viene del norte, que es Antonio Frontado, conocido como Antuco, ¿no? También un boxeador muy popular, muy querido por la afición. Lo que pasa con él, le traen algunos boxeadores norteamericanos y él ya estaba a punto de ser rankeado entre los 10 primeros, peso mediano, entre los 10 primeros mejores del mundo. Y le traen un boxeador dominicano, para probarlo, para mantenerlo, que se llamaba Carlos Pérez. Y también se conocía, boxeaba con varios nombres, uno de ellos Charlie Pérez y el otro con su seudónimo que era el Zurdo del Iguamo, ¿no? Porque era un río, el Iguamo, en la República Dominicana. Bueno, este tipo era muy bruto para boxear, era muy rudimentario, pero tenía una pegada increíble. Y eso, bueno, en esa época no había videos para analizar al rival antes. ¿Y qué sucede? Que el Zurdo del Iguamo lo tumba 5 veces afrontado y lo noquea en 3 rounds en la Plaza de Hacho. Se acaba la carrera de Frontado, entonces. Ajá, ¿no? En la Plaza de Hacho se peleaba también. En la Plaza de Hacho había muchas grandes veladas, ¿no? Era un sitio natural. Después de los toros, el boxeo era la segunda actividad para la Plaza de Hacho. Luego viene esto a lo que me he referido, ¿no? El gran predominio de Mauro Mina, que desafortunadamente por un desprendimiento de retina no llega a ser campeón mundial. Así es. Porque iba en ese camino, ¿no? Estaba en franco camino de ser, llegó a ser, como todos saben, número 1 del mundo. Y sin duda alguna, Mauro Mina es el mejor boxeador peruano de todos los tiempos, de lejos. Yo creo que de eso no hay duda, ¿no? Alguna vez, en Miami, es una anécdota que he contado unas cuantas veces, me encontré con el entierro de un conocido periodista de boxeo, un judío norteamericano llamado Hank Kaplan, que es el coleccionista más grande de boxeo de la historia probablemente, y que ha donado al Brooklyn College toda su colección. Ahora está todo esto disponible para el público en general. Me encontré con Angelo Dundee, ¿no? Que todos saben quién es, el entrenador de Muhammad Ali, de Sugar Ray Leonard. Y al yo mencionarle, a través de un amigo en común que me presentó, obviamente yo estaba, ¿no? Con muchas ganas de conocerlo, me acerqué y le dije, bueno, soy peruano, y Dundee me mira y me dice, Perú, Mauro Mina, me dice, ¿no? Y me dice, sí, obviamente, yo sabía que iba a mencionar a Mauro Mina, pero lo que me dice él corrobora lo que te dije antes, ¿no? Mauro Mina fue el único buen boxeador del Perú, el único buen boxeador que dio el Perú, los demás no cuentan. Eso dijo. Eso dijo Angelo Dundee, ¿no? Bueno, sí. Pero después llegaron los años 70 y los años 80 y el vacío de los 90, ¿no? ¿Cómo fueron esos años? Ahí comienzan a aparecer algunas figuras, ¿no? Sí, entre los... Bueno, después de que Mauro se retira por el desprendimiento de retina, no tiene la oportunidad de pelear por el título mundial, cuando ya se había pactado la pelea por el título mundial con Harold Johnson. Él sigue boxeando, un episodio que muchos conocen. Él viajó a Estados Unidos. Aquí hay otra anécdota también. Él viaja a Estados Unidos en noviembre del 63 para pelear con Allen Thomas, que era otro rankeado. Cuando
días antes se hace el examen médico, descubren que él tenía el desprendimiento de retina, y la Comisión Atlética de Nueva York es una de las más exigentes de Estados Unidos y del mundo, y le dicen, no le dan el pase, es más, lo vetan, nunca más puedes boxear en Estados Unidos. En esa época el desprendimiento de retina te retiraba del boxeo. Él había ido con Roberto Dávila, que es otra figura increíble del boxeo peruano, del que se puede escribir mucho. Es más, tengo ahí algún proyecto que todavía está esperando sobre este tema. El famoso grandazo de Surquillo, Roberto Dávila. Entonces Roberto Dávila lo reemplaza, ¿no? Porque todavía tenía que hacerse la pelea, entonces le ponen un puertorriqueño. Los dos están yendo al Madison para la pelea que se supone que era para Mauro, pero ya Mauro no iba a pelear, y cuando llegan se dan cuenta que habían cancelado el evento. Ajá. Entonces dicen, bueno, ¿qué ha sucedido? Era el 22 de noviembre de 1963, acababan de matar a Kennedy en Dallas. No me digas que por eso se canceló. Se canceló, y era el cumpleaños número 30 de Mauro. Mauro nació el 30 de noviembre, el 22 de noviembre del 33. El día que mataron a Kennedy. El día que mataron a Kennedy. Claro. Vamos a hacer una pausa, Juan Carlos, y quiero regresar brevemente para hablar de los 80 y 90 y también de la actualidad, ¿no? Porque se habla tanto del box en la actualidad, es un deporte que yo creo que ha obtenido un reconocimiento en el Perú que no tenía antes, sobre todo a partir de Kira Malpartida y otras figuras que han ido apareciendo. Vamos a volver con más aquí en Casa Tomada después de la pausa.